6 de la mañana, 34 minutos. Saludamos al nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor César Lorduy. Doctor Lorduy, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Muchísimas gracias por la solicitud de entrevista y un saludo especial a todo tu equipo de trabajo, en especial a Darcy y a Santiago. Doctor Lorduy, saquemos el elefante del edificio de una vez. ¿Qué chicharrón tan bravo tiene usted? Sí, esas son las responsabilidades que se asumen cuando se tiene el honor de ocupar una dignidad como la que mis compañeros me han entregado. Yo no espero ser inferior a la misma, pero obviamente en cumplimiento de la ley y del derecho. Usted no es político de carrera, abogado, trabajó en el sector privado, es un hombre muy bien formado, pero estoy viendo muchas críticas a su nombramiento y alguna desconfianza por parte de unos sectores políticos que consideran que su llegada al lugar va a ser sinónimo de dilación de los procesos más importantes que hay actualmente en el país. Doctor Lorduy, ¿qué responde a esa desconfianza que tienen algunos hoy por hoy? Es natural en el ambiente que se vive en Colombia que más que desconfianza se generen expectativas de que las cosas se puedan solucionar tan pronto como las pasiones y los deseos invitan. Hay un cumplimiento de la ley, se hará por arriba de cualquier circunstancia, como lo he hecho en el transcurso de mi vida, sobre todo en especial en la época en la que tuvimos que tomar decisiones en el proceso de verificar cumplimiento de requisitos de muchos candidatos. Y allí se toman decisiones en cumplimiento de la ley y surgen quereres, deseos, pasiones que todavía no se superan. Pero ten la confianza tú y el país, que en compañía de los 8 magistrados que van a estar sesionando casi que de manera permanente, tomaremos las decisiones primero que el expediente nos diga, porque el expediente habla. Los expedientes le dicen al fallador qué es lo que hay que hacer y obviamente en función de lo que la ley establece frente a esos hechos que el expediente demuestra, se toma la decisión. Ese es el único compromiso. Claro, pero doctor Lorduy, hablando ya en el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, pues son famosos por dilatar y dilatar, ¿no? Es decir, los procesos se pueden ir infinitamente en el tiempo porque allá existe esto de que, no, que rotemos la ponencia, no, que ahora llega el Altus Vaquero, no, entonces rotemos la ponencia y rotemos, mire, ya del 30 seguimos aplazando y se aplazan y se aplazan y se aplazan las cosas y así llegamos hasta el otro año. Es decir, ¿qué va a hacer usted para poner orden en ese sentido y que no se caigan esas triquiñuelas que ya todos conocemos claramente? Darcy, un placer en saludarte. Efectivamente, esa es la percepción que se puede tener. Sin embargo, también hay un reglamento interno que hay que cumplir y se han presentado unas circunstancias por fuera de la voluntad de lo que el país espera. La primera, la magistrada Alba Velázquez estaba incapacitada, no podía leer ni en la clínica ni en su lecho de enfermo el expediente que entre otras cosas tiene algo cercano a los 8.575 folios adicionales a las horas de video. Y como consecuencia de su recuperación y reincorporarse a la sala plena del CNE, se fijó una fecha. Luego viene un fallo de la Corte Constitucional que también fue ajeno a nuestra voluntad, y digo ajeno a nuestra voluntad no porque hubiéramos estado de desacuerdo con lo que dice la Corte, sino porque la Corte falló en una fecha como la que tiene, que es previa a la realización de la sala programada para el día 30, lunes de septiembre, y eso inmediatamente hace emerger un derecho a favor del magistrado Altus Vaquero, que no estaba vinculado a la sala. Él, en su derecho y en cumplimiento del reglamento, seguramente va a pedir el expediente en rotación,
porque lo que normalmente se rota son las ponencias, se rotan obligatoriamente antes de ser registradas con una anticipación cercana a los 15 días para que todos los magistrados tengamos la oportunidad de saber qué es lo que dice la ponencia de otros despachos. Y esperamos que en ejercicio de ese derecho el magistrado Altos Vaquero, en el término que fija el reglamento, expida su informe y nos volvamos a reunir para debatir. Y si es prudente, si es conveniente, si el debate ha sido suficiente, podamos tomar una decisión. Señor presidente del CNE, usted sabe que el gobierno en la reforma política que acaba de radicar en el Congreso tiene como elemento central una reforma también al Consejo Nacional Electoral por la procedencia de los magistrados, porque no en este Consejo Nacional Electoral, sino en todos, en los anteriores, pues los magistrados tienen origen político y uno puede identificar perfectamente cuál es la procedencia de los partidos de los magistrados. ¿Usted sí cree que eso sea garantista, no para el presidente Petro, sino para todos los presidentes, que el origen de unos magistrados que investigan las campañas sean de partidos políticos? La arquitectura constitucional que hoy establece la forma en cómo se seleccionan a los magistrados de la Corte Constitucional establece que en base a una cifra repartidora, teniendo en cuenta los partidos políticos que están presentes en el Congreso de la República, surjan los magistrados que hoy pues ocupamos dignamente ese cargo. Esa arquitectura no ha sido igual años atrás, desde 1812, ha tenido muchísimas variaciones y algunas propuestas que surgen hoy en el interior del Congreso tratan de pronto de volver a circunstancias que en el pasado existieron. Existen varias propuestas en el interior del Congreso para modificar la estructura del CNE. Entiendo que hay una propuesta que surgió de iniciativa del doctor de la Calle y del senador Ariel, por los lados de la Comisión Primera. Entiendo que hay una propuesta del senador Chacón. Entiendo que hay una propuesta ahora del Gobierno Nacional que puede tener elementos de una o de las otras propuestas que acabo de mencionar. Cualquiera que sea la decisión que tome el Congreso de su sabiduría, obviamente es ajena a la voluntad del CNE. Pero lo que hoy en día existe es lo que los constituyentes del año 1991 consideraron que es lo mejor. Pero independientemente de la forma en cómo se elijan los magistrados al interior del Congreso en pleno, por cierto, con la participación de todas las fuerzas políticas, el cumplimiento de los requisitos para ser magistrado y el ejercicio del cargo obliga a dos cosas. La primera, que por su experiencia de carácter profesional de más de 15 años, se supone que esa persona llega al CNE con el conocimiento suficiente para ejercer el derecho. Y en segundo lugar, cuando los magistrados ocupan una silla en el Consejo Nacional Electoral, ya no son de ninguna fuerza política. Allí tienen que decidir en derecho, no pueden decidir en política. Y la razón es muy sencilla. La ley te dice cómo se decide en cada caso. Y cada caso también los ciudadanos consideran, igual que los actores, sea denunciante, sea beneficiario, sea candidato, tienen instrumentos legales para hacer valer ante los magistrados y ante las autoridades que correspondan que ese pronunciamiento sea netamente en derecho. Pueden demandarlo. E incluso los magistrados también estamos sujetos a un régimen disciplinario, inclusive penal, con el objeto de que por ninguna razón la voluntad política puede primar sobre lo que dicen las disposiciones legales. Doctor Lorduy, buenos días, lo saluda William Calderón, pero sería más conveniente, ya que hay toda esa cantidad de iniciativas de reformar el CNE, incluso algunas del gobierno, como ustedes bien lo menciona, sería más conveniente para garantizar la neutralidad y la independencia del organismo que no tuvieran un origen político, sino que estuviera sujeto más bien a otro tipo de características para poder escoger a los magistrados que componen el Consejo Nacional Electoral.
debería estar aislado del carácter político? Si el Congreso en su sabiduría toma esa decisión, bienvenida. Nosotros somos respetuosos de lo que el Congreso pueda considerar. Si esa es la mejor propuesta para que en el futuro el CNE esté conformado de esa manera, bienvenido. Hay muchos modelos en el mundo que pueden ser, ojalá, evaluados. Hay muchos modelos que pueden ser tomados en cuenta para enriquecer diferentes tipos de propuestas. Hoy, obviamente, nosotros estamos esperando que el Congreso en su sabiduría tome una decisión. Es una reforma constitucional. Sabemos los trámites que tiene una reforma constitucional, el tiempo que la misma lleve. Creería que el Congreso de la República tiene hoy una gran cantidad de temas en su agenda. Uno de ellos, el que estamos tocando. Pero si el Congreso considera que los magistrados deben ser ternados por las Cortes y que la Corte garantice que cada uno de esos magistrados en su vida no haya tenido ningún tipo de actividad política, bienvenido. Óigame, doctor Lorduy, por ahí me están preguntando que usted de pronto se va más temprano que tarde del Consejo Nacional Electoral y vuelve al Congreso, que estaría aspirando nuevamente por allá en las elecciones de 2026 a una curul en el Congreso de la República por Cambio Radical. ¿Es eso cierto? Doctor Lorduy. Creo que sí. Justo en el momento. Pero ahí está. Doctor Lorduy, sí señor, disculpe, no se escucha. Sí, te decía que hoy estoy en el CNE asumiendo las responsabilidades que me han entregado con alma, vida y corazón, que no es sino duplicar el trabajo que hoy en día vengo haciendo. Y obviamente veremos las circunstancias hacia el futuro, si eso es posible o no es posible. Obviamente yo tuve la oportunidad de ser congresista y créeme que me gusta esa actividad. Ah, entonces sí. Pero mire, Mauricio Gómez a mí ya me dijo que él no vuelve al Congreso, que va a buscar gobernación o alcaldía. Entonces usted vuelve al Congreso, ahí hay un espacio que también es importante, que dejan los char en el Congreso. Usted se anima, mejor dicho, sí le gusta. Mauricio Gómez es del Partido Liberal, es un gran amigo mío, muy querido, barranquillero, un buen congresista. Su salida no tiene ninguna relación con las expectativas que uno pueda tener de regresar al Congreso. Sí. Hacer algo más por la gente. Yo Doctor estuve en el Lorduy. Congreso y créeme que hicimos mucho. Doctor Lorduy, como siempre, es un placer tenerlo acá en el programa y le agradezco mucho por darnos su tiempo esta mañana. Es usted muy amable. Gracias, Luis Carlos, muy querido. Gracias. Gracias. 6:47. ¿Buscas una pickup que